Muy bien. ¿A cuántos les gusta discutir? Ah, vi muchos dedos, así. Es como que es unánime en la votación, ¿no? Muy bien. Creo que a la mayoría, no sé si nos gusta discutir, pero a todos nos gusta ganar una discusión o una charla, ¿o no? ¿No? ¿Alguien quiere salir? Con él no se gana. Yo, por ejemplo, a mí me encanta debatir. Me encanta por ahí charlar sobre cosas y profundizar en algunas. Pero realmente sí, creo que a mí me gusta ganar esa discusión o tener razón en algunas cosas y a otros les molesta exactamente eso, que alguien tenga la razón. Y a veces a mí me gusta analizar mi personalidad y me doy cuenta que otras veces me gusta salir de ese momento de tensión. Y ni me interesa ganar o perder, me interesa escaparme de ese conflicto, que no entrar. Sé cómo hago al revés, elijo no ganarla. Porque si la puedo ganar, pero te puedo lastimar. Y elijo no lastimar. No me interesa ganarla o perderla, sino tener. No sirve. Entiendo que a veces, ¿para qué sirve tener la razón? Puedo sí conversar y proponer que esto de reflexionar, bueno, dejarle por lo menos una inquietud. Pero sí, yo te gano todas. Pero elijo no hacerlo porque no tiene sentido. Si te voy a lastimar. Lo pongo en una frase que la tengo anotada, que la estuviste revisando, que es, podés ganar una discusión, pero perder a la persona. Puedes demostrar tener razón y al mismo tiempo perder la oportunidad de guiar a alguien a Cristo en el caso hablando de este contexto. O ganar en ambos. Me parece que el tema es cuando las dos personas creen que tienen la razón sobre algo. Alguien está equivocado. Yo no me puedo olvidar que hace muchísimos años era una tontería, pero cuando Manuel estaba convencido de algo, yo estaba convencido exactamente de lo contrario. Entonces, podríamos estar hablando de eso, mira, pero no nos íbamos a poner de acuerdo, porque los dos estábamos seguros de lo que decíamos. Entonces me parece que ese momento como si hay que dejarlo, porque no tiene sentido, porque no se va a llegar a nada. Exactamente. Entonces las discusiones sí, entonces no, a veces para la verdad, para cada uno, la visión de uno y el otro de otra cosa, y para él esa es su forma y está bien. Sí, por eso, sí, hay que dejarlo. Muchas veces es exactamente eso, es necesario dejar una discusión para no provocar un conflicto y a veces no son tan importantes las discusiones como para hacernos tener ese conflicto, o pelear, o dividirnos, o separarnos. ¿Conocen la historia de Esteban, conocidos como el primer mártir? ¿La leyeron, la escucharon alguna vez? Está en Hechos 7:54 al 60, si lo quieren buscar. Hechos 7:54 al 60. A mí me encanta esta historia. Si quieren leerla completa a la discusión o a ese debate que se armó ahí en medio entre los de la Junta Suprema, bueno, los religiosos también, y Esteban, empieza en el capítulo 7 al comienzo. O sea, y Esteban da una clase magistral de historia del Antiguo Testamento, del Nuevo, bueno, el Nuevo no, porque estaba ahí, del Antiguo Testamento y empieza a relatar todas las historias y el Espíritu Santo empieza a poner en su boca sabiduría y él empieza a hablar y empieza a discutir y a conversar con acá en esta traducción dice la Junta Suprema, este es el lenguaje actual. Y cuando vemos lo que pasa al final de la historia de Esteban, que vamos a llegar justo hasta el punto final, no vamos a continuar un poquito más, vamos a quedarnos ahí, al final del capítulo 7. Vemos que el corazón que tenía Esteban. Y ahí habla de si tenemos que continuar una discusión o no, si tenemos que entregarnos nosotros o darle lugar al otro, o por amor al otro. El título del mensaje de hoy tenía dos opciones. Una era un interrogante y la otra era una afirmación. El interrogante es, ¿estás dispuesto a morir? Y el otro es, dispuesto a morir. Depende si lo ponemos, solamente lo observamos a Esteban como lo hace, vamos a decir, sí, él estuvo dispuesto a morir. Y si lo queremos preguntar es, ¿estoy dispuesto realmente?
Leemos la historia. Hechos capítulo 7, versículos 54 y 60. Por ahí voy a hacer unas pausas en algunas cosas porque me gusta meterle contexto. Al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Imagínense el enojo que tenían. Aparte, después de toda la clase histórica que Esteban les dio de cómo Dios había obrado en el mundo, se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron hacia afuera de la ciudad y fueron a apedrearlos. Los que estaban lo que lo habían acusado falsamente, se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies del joven llamado Saulo. ¿Saben quién era Saulo, no? ¿Quién es después Saulo? Y acá hago un paréntesis, pues no lo había mencionado en el mensaje. Los que acusaron falsamente, sabiendo que habían acusado falsamente, se sacaron los mantos y lo tiraron a los pies de Saulo, que era testigo y aprobaba con ese, como cuidador de capas, los mantos. En ese tiempo el que se sacaba los mantos era porque no quería mancharlo, no quería ensuciarlo. Entonces es como cuando hoy nos arremangamos y decimos, no, claro, diciendo, ya que estamos, vamos a remangarnos así no me ensucio las manos. Sabiendo de que habían acusado falsamente, que habían puesto falso testimonio, tenían la caradurez, por así decirlo, y me imagino yo en el lugar de Esteban y pero si estás mintiendo, y encima me querés apedrear. Esteban tenía otro corazón. Mientras le tiraban piedra, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. No puedo evitar hacer un paralelismo de una frase muy similar. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Esteban a punto de ser apedreado. Padre, Señor, no los castigues por el pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios, murió. Ahí terminó la historia de Esteban, o lo que podría ser la vida de Esteban. Después vamos a leer unos pasajes donde Pablo habla, que yo digo, ahí quedó algo de Esteban también. Él decidió no imponerse, sino rendir su vida, no salvarse, sino entregarse para que otros, por amor a otros. Si vamos a lo que es el punto de la discusión, Esteban había ganado por muchos puntos la discusión. Pero sin embargo, en medio de la injusticia, él decidió ir más allá, porque tranquilamente, además de haber ganado la discusión, lo castigaban, lo mataron. Y dice 3 puntos. El primer punto es, puso el reino por encima de su vida. El versículo 55 dice, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces, él puso primero el reino. Era un enfoque que estaba en el cielo, mirando en el cielo. Aunque lo apedreaban, él seguía viendo a Jesús, seguía viendo a Dios. Y por eso le permitió seguir siendo fiel a pesar de eso. Porque él podría haberse retractado. Podría haber dicho, no, me equivoqué. Tenés razón, tienen razón ustedes. Sin embargo, por ser fiel a Dios, decidió callar y seguir. Su prioridad no era salvarse, sino honrar a Cristo. Mateo 16:25 dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eligió la eternidad en lugar de la autopreservación, una palabra complicada, no sé por qué la elijo si me cuesta. Decidió confiar en Dios
Eligió mirar al cielo y no a sus verdugos, aquellos que los lastimaban, los golpeaban. Y el segundo punto es, aceptó el destino de Dios, lo que Dios tenía preparado para él. Podrían en la última instancia relatarse de que Esteban maldijo a Dios, que se enojó, que negó a Dios. Sin embargo, cuentan, como dice, parece simple la última parte del versículo, pero dice, y con estas palabras en sus labios, murió. Murió pidiendo que Dios no tome en cuenta el pecado de los otros. Hechos 7:59 dice, mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así, Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Él confiaba no en su capacidad para autosalvarse, sino realmente en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, que a pesar de todo lo que le estaba pasando, Dios tenía el control de todo. Confiaba en la soberanía de Dios, incluso en los momentos injustos, porque era justo que lo apedrearan si incluso había ganado la discusión. Y él decidió tener una fe que trascendía el sufrimiento, que iba más allá de ese sufrimiento. Se mantuvo firme a pesar de las piedras que le venían. Y yo me anoté una frase que dice, aceptar lo que Dios permite no significa que entendamos todos, sino que confiamos en aquel que sí lo entiende, en aquel que sí conoce el futuro, que conoce lo que se viene, que conoce lo que nos va a suceder. ¿Amén? Y el tercer punto, vamos rapidísimo así, es que él eligió el sacrificio antes que la venganza. Y me cuesta no asociarlo con lo que Jesús hizo con nosotros. No solo en el mensaje final que dio Jesús, sino en la vida que llevó. Él decidió entregarse en lugar de decir, él tranquilamente podría haber dicho, Padre, como dijeron Jacobo y Juan en Lucas, que le caiga un rayo y que los extermine a todos. Y tengo razón. Y después le habló, eso está en Lucas 9, 54 y 56. Y ahí Jesús le habla de los espíritus que hay en ellos, o el tipo de espíritu que hay en ellos. Imagínense, la palabra dice que Esteban era alguien lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Tranquilamente podía orar y Dios podría hacer ese milagro. Podría hacer sacudir ese lugar y que todos se vayan, que le caiga un rayo, que le caiga el edificio, lo que sea. Pero su corazón seguía confiando en el Señor. Y le dijo, Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Esteban ganó la discusión en el concilio, pero su victoria final fue perdonar. El padre dice, yo les gané a todos, les pinté la cara, porque escribían los chicos, porque todos conocían lo que él estaba hablando. Sin embargo, siguió el ejemplo, como dijo Marta recién, el ejemplo de Jesús, y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, o perdónalos por este pecado que cometen contra mí. Y me anoté otra frase tuitera, ¿se puede decir así? ¿Cómo se dice ahora que es X? Una frase X. Sigue diciéndose, no se cambió. Que es el carácter de Cristo el carácter de Cristo se ve más en cómo tratamos a nuestros enemigos que en cómo tratamos a nuestros amigos. Y esa no nos gusta mucho. Sí. Ayer estaba en un lugar, había unas señoras y una persona que ya yo cada tanto que manda una cosita de devocional o algo, ¿no? Y dijo que ella piensa que las religiones son como los partidos políticos, que cada uno siempre dice mi partido es el mejor, pero que como que son todos iguales y que no necesitan. Todos se van a Dios. Claro, que no necesita de ninguna religión, porque ya está pegada con Dios, etc. Y en ese momento yo sentí como un dolor, como un rechazo, digamos, ¿no? Y automáticamente, no sé si me quedé
queda grande, por supuesto, decir, bueno, Señor, perdonado, me está negando lo que la palabra dice, no dejando de reunirse, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento voy a decirle que lo que la iglesia hace, en el caso de la experiencia que yo tengo, es que somos un grupo, que nos apoyamos, que hay, no es una plataforma política, sino que realmente es eso, ¿no? Y bueno, pero en ese momento es como que me dio bronca, la verdad. Sí. Me dio bronca porque digo, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasó? Pero realmente todos se quieren conversar. Sí, todos se quieren llevar como todos en el mismo rango. Sí. Ay, la verdad. Es que... Sí. Pero de todas maneras, no, todos hablando a la vez. No, yo solamente lo que yo en ese momento hubiera querido decir es que realmente la función de una iglesia, en el caso, yo conozco, eso es lo que quería decir, es eso, ¿no? Es la comunidad, es el hecho de saber que podés contar. Pero no da. Pero bueno, pero de todas maneras. De todas formas. Y de todas formas, no hay mensaje más potente que el testimonio mismo. Yo he participado en discusiones, debates en cuanto incluso a conceptos teológicos complicados, sobre interpretaciones bíblicas que ha dividido iglesias constituidas, grandes o con mucho fundamento incluso, pero por no ponerse de acuerdo se ha generado esa división, como si la salvación se pierde o no se pierde, si el bautismo es para adelante o es para atrás, y a veces terminamos primando la razón nuestra en lugar del amor a otros. Y realmente Cristo es vida en nosotros. Y el testimonio que podemos dar es decir, mira, yo vivía de esta forma, en mi vida me pasó esto, y Cristo me ayudó en esto, Dios me ayudó en lo otro, Dios me mostró esto. En lugar de entrar a una discusión si es una religión, si es un partido político, si es Cristo en nosotros. Cuando en tu vida no tengas salida, Cristo te va a dar salida. Cuando los médicos digan no sé qué hacer, y el único que sabe está allá arriba. Les quiero contar una historia, y esto es parte del cierre. Hace un tiempo lo estuve buscando porque lo quería compartir y no lo encontré. Era un pequeño reel donde contaba el testimonio de un pastor que estaba predicando en un país donde había persecución contra el cristianismo. Y en una de las redadas que hacían, lo capturan a uno de los pastores y lo meten a la cárcel. Entonces los hermanos que estaban con él directamente se ponen a orar y se unen y empiezan a orar y pedirle a Dios de que les pueda dar una salida, una respuesta para este momento, obviamente, porque en ese lugar no le daban mucha chance, era la muerte o la cárcel por muchos años o la muerte. Y entonces en un momento estaban todos orando y suena el teléfono y atiende uno de los líderes y era este pastor hablando desde la cárcel. Entonces le dice, por favor, pasame con mi esposa que quiero hablar con ella. Entonces habla por teléfono con la esposa y le dice, te tengo que contar algo, estoy preso pero estoy bien y probablemente me den un tiempito preso, pero te pido que estén orando para que por lo menos me den 1 o 2 años de prisión porque quiero predicar a la gente que está acá adentro. O sea, 1 o 2 se convirtieron y ahora quiero seguir predicando, pero por lo menos 1 año o 2 para poder predicarle a todos. Obviamente que el resto sorprendido porque todos oraban para que salga. Dice, pero la sentencia me la van a dar en unos días, estén orando por favor. Corta el teléfono en segundos que podía hablar, minutos. Pasa un tiempo, pasa una semana, vuelve a sonar el teléfono, la esposa inmediatamente toma el teléfono, atiende y otra vez el esposo. Le dice, mi amor, tengo una noticia para darte. Me sentenciaron a 15 años de cárcel. En este lugar va a haber muchos frutos. A veces nos olvidamos que dentro nuestro tiene que arder eso. Que no importa si hay una discusión que ganar, si hay un debate que tener con otros. Si no arde eso en nosotros, el evangelio no sirve de nada.
si estamos pensando en que, ay, sí, voy a tener la razón, nos olvidamos cuál es el centro de nuestras vidas. Y que en el lugar donde estemos tiene que haber mucho fruto. Yo cuando escuchaba esta historia, digo, ay, estoy cambiando el foco de mi vida. Estoy pensando mucho en mí. Me estoy olvidando que estoy en esta tierra para llevar tu mensaje, para hablar de vos, para compartir, para gastarme por vos. A veces me pasa de que me duermo tarde porque estoy preparando cosas, o porque estoy quizás preparando un mensaje, y a veces yo mismo reniego y digo, uy, se me hizo re tarde, y el otro día voy a estar. Pero escucho estos tipos de testimonios y digo, ay, no estoy haciendo nada. O pienso en la forma en que yo evangelizo, llevo el mensaje y digo, no estoy haciendo nada. Podríamos avanzar mucho más si realmente le pedimos al Señor de que ese espíritu que había en Esteban, esa pasión que había en Esteban por llevar el mensaje, hubiera en nosotros. Yo hoy quería invitarlos a que estemos, quizás no nos va a tocar esa muerte física, como le tocó a Esteban, pero sí nos va a tocar a veces callar, a veces nos va a tocar primar el mensaje, como decía Lili, nos va a tocar decir, me salgo de esta discusión porque voy a terminar peleado con alguien que tengo la posibilidad de compartirle el mensaje de Cristo. Nosotros estamos llamados no para ganar discusiones, sino para ganar almas. No para proteger nuestro orgullo, sino para proteger el testimonio de Cristo en nosotros. Que el Señor nos ayude a mirar el cielo y decir, Señor, perdónalos a ellos. Necesito que sean salvos. No necesito ganar la discusión. ¿Amén? Amén. Me gustaría cantar de nuevo la última canción. ¿Tenés el número? Así la buscan en el cancionero. La de... Sí. La de cerca de ti. Cerca de ti 91, pero. 91. No, no es 91. Exactamente. Esa. Las anteriores. ¿Cuánto es la número? 91. 91. Si no la tienen, están los cancioneros. Volvemos al recurso anterior, que no está de más. Ahí viene. Nos ayuda a cantar la 91. Está Andy también. Y antes de cantar esta canción, la 91, este es desarmable. Quiero que cada uno pueda orar con este sentir, ¿no? Que el Señor nos ayude y nos apasione por lo que hacemos, en donde estemos, y que realmente cuando pensemos en otros o en una discusión, pensemos en qué Dios nos puede usar en ese lugar. ¿Amén? Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar. En tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. En tu presencia no me quiero alejar.
Gracias, Señor, gracias por permitirnos conocerte a vos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos apasione, nos encienda. Que podamos amarte de tal manera que en cada lugar donde estemos podamos dar testimonio, Señor. Tenemos el ejemplo de Esteban, que hasta el final de su vida primó la salvación de otros, el perdón de otros en lugar de su vida. Ayúdanos a que en nuestro corazón pueda existir ese amor por los demás, pueda existir ese amor por las almas, para que puedan salvarse, para que puedan acercarse a ti, Señor. Cada vez que se presente la oportunidad de hablar de tu amor, de predicar de tu amor, no solamente con palabras, sino también con el ejemplo, que podamos honrarte, Señor, que podamos glorificarte, que podamos poner tu nombre en alto, no nuestra vida, Señor, que nuestro ego quede fuera de lugar, Señor, que salga de esa discusión, que salga de esa conversación y que tu Espíritu Santo, así como puso palabra en Esteban, pueda poner en nosotros, que nuestros labios, lo último que refleje en nuestras vidas sea amor, Señor, hasta el final de nuestros días que refleje amor, Señor. Te damos gracias porque hoy tenemos a tu Espíritu Santo en medio nuestro, hablando en nuestros corazones, hablando en nuestras mentes. Te pedimos que cada día seamos más sensibles a esa voz y que podamos ponerte a vos en primer lugar siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.